Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Le habla su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Reciban un saludo muy especial en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Todos aquellos que en esta hora están en sintonía con nosotros y en especial a todos los hermanos de la 36 para los cuales estamos preparando este estudio de esta ocasión correspondiente al domingo 14 de junio, estudio número 24 con el título La responsabilidad social de la Iglesia. Así como hoy estamos transmitiendo este estudio, la próxima semana va a corresponder la lección número, para el domingo 21. El título será Un padre que pide consejo a Dios para educar a sus hijos. Y esta lección del próximo domingo, del domingo 21, es dirigida para el Día de los Padres. Y el domingo 28, el tema de la lección de escuela dominical sería señales de la unidad, señales de la venida de Cristo. Repito, señales de la segunda venida de Cristo. Así que le invito a todos a buscar en su Biblia y estar en comunión con nosotros en esta hora que vamos a dedicar este estudio de la palabra de Dios, correspondiente al próximo domingo 14 de junio del 2020, lección número 24, la responsabilidad social de la Iglesia. Alabado el nombre del Señor. Ya hemos orado y hemos presentado a Dios el estudio de esta ocasión y por lo tanto vamos a introducir en nuestra idea central, la cual dice de la siguiente forma: la Iglesia del siglo XXI tiene un llamado impostergable de servir a la comunidad y hacer provisión para el necesitado. Repetimos la idea central de este estudio. La Iglesia del siglo XXI tiene un llamado impostergable de servir a la comunidad y hacer provisión para el necesitado. El versículo clave de este estudio está en Gálatas capítulo 6, versículo 10, el cual dice de la forma siguiente: así que, según tengan oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Alabado el nombre del Señor. Los objetivos de esta unidad son los siguientes. Primero, entender el concepto de iglesia como una comunidad. Segundo, comprender la responsabilidad de la iglesia para servir a la comunidad. Tercero, valorar la importancia de la participación de la iglesia en la vida comunitaria. Cuarto, valorar el contexto social y cultural en que la iglesia se desenvuelve. Y quinto, aceptar el reto de servir a la comunidad. Estos son 5 objetivos que nos hemos planteado, que a través de esta unidad usted podrá alcanzarlo perfectamente bien. Ahora, ¿qué se entiende como comunidad? Comunidad es un colectivo de personas que están vinculadas por fuertes lazos. Tienen una historia común, una lengua, una etnia, una cultura, una religión y comparten sus vidas en un mismo territorio. Su identidad de grupo les lleva a cooperar y vivir como una comunidad, con normas propias. Viven y trabajan juntos por un futuro y un bienestar común, sabiendo que sus vidas están vinculadas. El progreso de la comunidad es el progreso de todo y viceversa. Así que, por lo tanto, entienden que su futuro están juntos de una forma u otra. De aquí surge la base del civismo, que es que todos trabajemos juntos en favor del bienestar común y procuremos de esta forma la felicidad, el progreso, el desarrollo, ya sea de la comunidad en que vivimos, o sea, trátese del país, trátese de la ciudad o trátese también de la iglesia en la cual nos desenvolvemos. Civismo significa ser buenos ciudadanos y ser ejemplares en toda nuestra conducta social ante los demás. En el libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta el carácter comunitario de la iglesia y lo presenta en 2 sentidos. Primero, presenta a la iglesia como una comunidad de fe, donde todos permanecían juntos y unánimes, siendo de un mismo corazón y de un mismo sentir. Y segundo, declara el llamado social de la iglesia, su trabajo en la comunidad y su testimonio público. En esta lección, por lo tanto, estaremos viendo el llamado de la iglesia a servir a los demás, sin hacer acepción de persona. Veremos que la iglesia del siglo XXI tiene un llamado impostergable de servir a la comunidad y hacer provisión
para el necesitado, lo cual forma parte del plan redentor de Dios para toda la raza humana. Primero veremos en Jeremías capítulo 29 la labor de paz de la iglesia en el mundo, ya que la iglesia también está llamada a promover la paz. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Jeremías capítulo 29 contiene una carta escrita por el profeta Jeremías dirigida a los exiliados a los judíos exiliados en Babilonia, y principalmente está escrita a los líderes y ancianos de esa comunidad que estaba en Babilonia. Para este tiempo, Babilonia ya había invadido a Judá y a Jerusalén 2 veces, en el 605 y en el 598, y había una población muy considerable de expatriados en Babilonia. En el exilio, la libertad que se le concedió a los judíos implicaba que ellos no eran ni esclavos, ni eran tampoco prisioneros. Amén. En la nueva tierra, por lo tanto, ellos podían realizar todo tipo de trabajo y actividades comerciales. Sin embargo, el pueblo judío estaba en la expectativa de una breve temporada de cautividad, y por lo tanto ellos pensaban que en poco tiempo Dios les permitiría regresar otra vez a su país, a su tierra, que es Palestina. Por lo tanto, estaban todos temerosos de comprar casas, de comprar tierra, incluso de tener hijos en Babilonia, dado que estos serían una carga en caso de un pronto viaje de regreso hacia Jerusalén. Por lo tanto, Jeremías le escribe esta carta a esta gran comunidad que está en Babilonia, a los exiliados en Babilonia, pero indicando que el exilio no significaba de manera alguna que Dios lo había olvidado o que ellos quedarían destruidos en esa nueva tierra. Por lo tanto, el mensaje de Jeremías principalmente tiene tres particularidades o 3 aspectos importantes que debemos considerar. Primero, le estaba indicando que Dios no desampara a su pueblo en el exilio, no los dejaría solo. Y es una realidad que Dios nunca deja solo a su pueblo, nunca deja solo a su iglesia. No importa la circunstancia en que nos encontremos, el Señor está a nuestro lado. Lamentablemente, muchas veces porque estamos muy apenados o tal vez muy quebrantados, no sentimos la presencia de Dios. Pero es un hecho ineludible que el Señor permanece al lado de su pueblo, al lado de su iglesia, y que todas las cosas que ocurren son para bien, o que el Señor hará que obtengamos al final una victoria. Aunque el pueblo de Israel se encontraba en el exilio debido indiscutiblemente a su falta de fidelidad al Señor y estaban siendo castigados por Dios, porque el exilio fue un castigo de Dios, no obstante, Dios le está recordando que siempre estaría al lado de su pueblo. Y segundo, ¿qué le dice? Que Babilonia sería el lugar donde Dios lo mantendría seguro. Es tal vez el último lugar donde ellos podían considerar humanamente hablando que estarían seguros. Pero debido a la complejidad del panorama político mundial en esa región, en ese momento, el único lugar que ellos podían estar seguros era en Babilonia. Corrían riesgo en Jerusalén, corrían riesgo en Egipto. Por lo tanto, Babilonia fue el lugar que Dios tenía preparado para ello, para preservar la vida de su pueblo y luego de un tiempo permitir que ellos regresasen otra vez a Palestina. Era la principal ciudad de sus enemigos. Babilonia era la capital del imperio babilónico, mas sin embargo, Dios promete bendecirlo. Y esto nos deja indiscutiblemente un mensaje para nosotros. Cuando Dios permite que nosotros lleguemos a un lugar, a pesar de que tenga mala fama, mala reputación o no sea del todo agradable a nosotros, hay un propósito de Dios. Y allí, si somos enviados por Dios, hay un propósito de bendición, hay un propósito de respaldo de parte de Dios a ese lugar que fuimos enviados. Nuestro conocimiento muchas veces limitado en las cosas, mas el conocimiento de Dios es bastante amplio. Dios mira el futuro y Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene en lo adelante. Y número 3, Dios quería que ellos, por lo tanto, se multiplicaran en Babilonia.
Sí, en Babilonia. Y tal como lo hicieron en Egipto, ahora ellos tenían que multiplicarse en Babilonia. En Egipto, las profecías señalaron que tenían que durar 400 años. Amén. Y que serían cautivos. En Babilonia no son 400 años que iban a durar. El tiempo era mucho más reducido. 70 años se está hablando. Pero en esos 70 años el pueblo podía menguar. Y por lo tanto Dios no quería que el pueblo menguara, sino que el pueblo creciera y se fortaleciera. Dios nunca quiere que usted mengue. Dios nunca quiere que su iglesia mengue, sino que crezca y se fortalezca, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando permitió Dios por su divina providencia que Israel descendiese a Egipto, en Egipto lo bendijo. Y cuando permitió Dios que Israel estuviese en Babilonia lo bendijo. Ya sea en tu país, ya sea en Estados Unidos, en el lugar que tú te encuentres, si Dios promete bendecirte, Dios te va a bendecir abundantemente en ese lugar, porque Dios siempre obra para bien y no para mal. En Jeremías capítulo 29, por lo tanto, los versos 4 al 7, tiene una importante lección. Dice la palabra de la manera siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, yo lo hice transportar, dice Dios. Amén. Por su infidelidad, por su idolatría. Amén. Por no haber sido fiel al pacto que hice con vosotros. Ahora le dice Jeremías, verso 5, edificad casa y habitadla, plantad huerto y comed el fruto de ellos. Verso 6, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, multiplicaos allí y no disminuyáis. Y en el verso 7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. O sea, oren por la paz de Babilonia y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué significa estos versos de la carta de Jeremías? Vamos a analizarlo en esta ocasión. Primero, el versículo 5, que es el primer mandato, porque hay 3 órdenes, 3 imperativos que contiene esta carta, y la primera instrucción es esta. Verso 5, Jeremías 29:5, que dice, edifiquen casas. Este es un llamado a ser buenos ciudadanos, a integrarse al trabajo y a la actividad comercial de Babilonia, no permanecer aislado. Amén. Significa, en primer lugar, que el cristiano con el trabajo procura el bienestar propio y de su familia, pero también bendice la ciudad. La iglesia realiza grandes aportes a la comunidad de esa misma forma, aportes al país con el trabajo personal de cada uno de sus miembros, médicos, ingenieros, abogados, psicólogos, trabajadores de construcción, bancarios, oficinistas, trabajadores agrícolas. Toda esta fuerza laboral también está en la iglesia, y la iglesia se involucra a través de sus miembros en la comunidad. Y por lo tanto, esta fuerza profesional y laboral que tiene la iglesia son de trabajadores idóneos que aportan con su economía, con su trabajo, grandes beneficios al país y grandes beneficios a la ciudad. El trabajo es la base del progreso. El trabajo es la base del bienestar y contribuye a la felicidad propia, pero también contribuye a la felicidad colectiva de toda la comunidad. Por lo tanto, esta orden, de edificar casas en el versículo 5, amén, es trabajar. Esta orden es involucrarse en las actividades comerciales, como bien lo sabían hacer los judíos, que eran grandes constructores, también grandes bancarios, y se desarrollaban a través de la microempresa o pequeños trabajos agrícolas o pequeños trabajos tal vez que realizaban desde su casa, desde sus hogares. Lógicamente, la iglesia aporta a la comunidad, y ese aporte es también de forma considerable. No estamos aislados de la comunidad, aunque la iglesia tiene un llamado exclusivo de que todo aquel que forme parte de la iglesia tiene que ser lavado con la sangre de Cristo Jesús. Esto no implica que nos apartemos completamente del mundo y que vivamos aislados, tal vez como en la Edad Media, que un grupo de monjes se aisló. Amén, para vivir más en santidad, se aisló supuestamente de los centros urbanos y comenzó a vivir solo y prohibir casarse. No es eso lo que nos dice la Biblia. En la oración de Jesucristo en Juan 17,
¿Qué nos dice la palabra de Dios en la oración de Cristo? No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y por lo tanto, nosotros somos sal de la tierra, somos luz del mundo, y no es que salgamos del mundo, sino que no nos contaminemos con el mundo. La iglesia primitiva tenía un símbolo muy significativo acerca de la iglesia, y era el pez. ¿Y por qué es el pez? Era un símbolo de la iglesia, un símbolo cristiano en este tiempo, sencillamente porque el pez es de agua salada, amén, y sin embargo su carne es dulce, no se contamina con el agua del mar. Y asimismo nosotros como creyentes no nos contaminamos, amén, pero tenemos que involucrarnos y hacer nuestro trabajo en la comunidad, porque somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Una iglesia que se aísla de la comunidad, que no participa de la comunidad, es una iglesia que no tiene crecimiento, es una iglesia que no sigue el plan de Dios, es una iglesia que está practicando el ostracismo, amén, y que tal vez no puede llegar tan fácilmente a la comunidad como Dios desea, que no puede estudiar, que no puede valorar la comunidad, que no puede apreciar la comunidad, y por lo tanto la comunidad se siente como que es algo extraño y no se integra a la iglesia. Trabajemos por la comunidad, pero mantengamos en alto los principios cristianos, así como lo hizo la iglesia cristiana primitiva. El verso 6 dice: casaos, engendrad hijos e hijas. Dios no quería que el pueblo de él disminuyera en Babilonia, por lo tanto le hizo un llamado a multiplicarse y tener hijos. Algunos ven esto como una alerta o un llamado a lo que es la planificación familiar, que están en contra de que las familias creyentes se planifiquen. Pero muchas veces esta es una realidad social con la cual no podemos combatir, no podemos estar en contra de tal realidad social. Mas, sin embargo, sabemos que Dios, amén, nos bendice a través de nuestros hijos y a través de nuestras hijas, y que es su voluntad que nosotros nos multipliquemos en la tierra. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo Jeremías a los expatriados en Babilonia? Que sus hijos no serían una carga, sino una bendición cuando Dios los llame otra vez a regresar a su pueblo. 70 años después ya estarían ellos tan ancianos que no podrían casi ni caminar ni valerse de ello. Pero los hijos lo transportarían a Babilonia. Los hijos es que iban a hacer el traslado de ellos hacia su tierra natal. Y por lo tanto, ellos tal vez no querían tener hijos. Pero aquí le dice, como dice la Biblia también en el libro de los Salmos, amén, que tus hijos serán, amén, estarán alrededor de tu casa, amén, protegiendo su casa. Y cuando el hombre tuviese muchos hijos, es como la aljaba, amén, que son flechas, amén, que se ponen en la aljaba. Dice que el hombre sería protegido por los hijos cuando llegase a su vejez. Y en muchas culturas, los hijos es el seguro de los padres, la protección de los padres, porque en el Estado no brinda una seguridad de retiro apropiada para nosotros cuando lleguemos a una edad anciana. Y por lo tanto, el seguro nuestro, amén, en nuestra ancianidad, en nuestros últimos días, está en nuestros hijos. Y aquí Jeremías las asegura: tened hijos. Y cuando dice que casaos, engendrad hijos e hijas, no estaba ordenando que se mezclaran con los babilónicos, sino que la comunidad judía era tan numerosa que ellos habían de todas las tribus ahí, por lo tanto se podían casar y aumentar grandemente la comunidad. Así como en Egipto, sin mezclarse con los egipcios, el pueblo hebreo creció enormemente. De esta forma, sin mezclarse con los babilónicos, el pueblo iba a crecer enormemente, porque Dios los estaba bendiciendo. Casaos, engendrad hijos e hijas. Sus hijos no serán una carga. No tengas temor. Tus hijos no serán jamás una carga, sino que Dios te va a bendecir a través de ello. Los hijos de los cristianos aumentan el número de la iglesia. Los hijos de los cristianos permiten el crecimiento de la iglesia y proveen, sobre todo, los líderes que guiarán a la iglesia en el futuro. De ahí saldrán los evangelistas, los maestros, los pastores, los misioneros. Alabado el nombre del Señor, si nosotros sabemos criarlo en el camino del Señor. Los hijos de los cristianos también bendicen a la ciudad, bendicen al país, pues son ciudadanos ejemplares.
Y en tiempo de paz como en tiempo de guerra, los hijos de los cristianos siempre están prestos para servirle a su nación, para servirle a su país y para servirle a su comunidad, que es principalmente la iglesia. Y el tercer aspecto, la tercera orden que dice Jeremías en su carta, tal vez es el más difícil de entender o de interpretar. Jeremías le dice: procurad la paz de la ciudad. Verso 7. Este tal vez es el tema más difícil de entender en esta carta de Jeremías. ¿Cómo iban a procurar la paz de sus enemigos? ¿Cómo va a procurar la paz de esto? De orar por sus captores paganos, aquellos que lo habían transportado desde Jerusalén y que lo habían traído a esta nueva tierra en contra de su voluntad. Y él le dice a Jeremías: rogad por ellos a Jehová. Y es el único mandato de esta naturaleza que aparece en el Antiguo Testamento. Jeremías había predicho la caída final de Babilonia sin ningún sonido incierto, de modo que el asunto quedaba sin ninguna duda. Amén. No iban ellos, tal vez, esa pequeña comunidad a combatir contra Babilonia. No fue enviado allá para hacer la guerra o boicotear el bienestar de Babilonia. Esa no era la voluntad de Dios. No era para vivir lleno de amargura, lleno de rencilla, de rencor y convertirse en antisociales. Amén. Boicoteando la economía, boicoteando el bienestar de la ciudad. No, no, no. Ya Dios había trazado un plan para Babilonia. Babilonia en ese momento era instrumento en la mano de Dios. Dios lo usó como instrumento para castigar a Israel y a otros pueblos. Pero cuando se cumpliese el tiempo de Dios, ellos mismos serían castigados. Por lo tanto, no eres tú que estás llamado a hacer acto de justicia o venganza. Deja la venganza en la mano del Señor. Ahora Dios le dice que un texto muy parecido al mensaje del Nuevo Testamento. Amén. En el discurso, amén, de la montaña, como se dice, amén, dice Cristo en ese gran discurso de la montaña, amén, o de las bienaventuranzas, que dice Cristo: oren por sus enemigos. No solamente aquellos que os maldigan, aquellos que obliguen a llevar carga 1 milla, ver con él 2. Si solamente honra a quienes os aman, ¿qué hacéis vosotros de más? El que te hiera una mejilla, ponle la otra mejilla. Y es el amor que dice Cristo en el Nuevo Testamento, de amar a vuestros enemigos. Y por esto este texto, tal vez en la mente judía, una mente que está acostumbrado a los salmos de imprecación, los salmos que reclaman venganza de parte de Dios contra el enemigo y la nación. Amén, que están llenos de ira y que esa ira puede ser compatible con su fe. En el Evangelio, la ira, el rencor, la amargura no es compatible de ninguna forma con el Evangelio de Jesucristo, el cual es paz. Y aquí dice: rogad por la paz de la ciudad. Rogad, ora a Dios por ello. Amén. Pero mientras permanecieran en Babilonia, amén, dice que es la voluntad de Dios que ellos debían velar por la paz de la ciudad y orar por ella. Les recordó que en su paz vosotros tendréis paz, porque Babilonia en ese momento era el lugar que Dios había designado para asegurar a su pueblo, para bendecir a tu pueblo. No pienses por lógica humana. Si Dios te manda a un lugar y te dice que en ese lugar te va a preservar, es porque lo va a hacer de esa manera. Y por lo tanto, Dios nos manda todo que oremos por la paz de la ciudad, porque la paz de la ciudad también es nuestra paz. Alabado el nombre del Señor. Cuando a la ciudad le va mal y nosotros vivimos en ella, también sufrimos las consecuencias de las acciones negativas de esas personas, por lo cual tenemos que rogar a Dios. Los cristianos igualmente estamos llamados a ser buenos ciudadanos y a orar por el país y por todos los gobernantes, sin importar nuestras preferencias políticas. No importa que tú seas republicano, no importa que seas demócrata, no importa de qué partido tú seas. Amén. La Biblia nos manda a orar por las personas
que nos gobiernan. 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 al 3. Y recuerde, el pastor no está para tomar banderías políticas desde el púlpito, ni a favor ni en contra de ningún gobierno, simplemente orar por ello, porque a eso nos ha mandado Dios, porque en la paz del país está también la paz y la tranquilidad de la iglesia de Jesucristo. 1 Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto, dice el apóstol Pablo, pues, ante todos que se hagan, ¿qué cosa? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones gracias por todos los hombres, o sea, sin acepción de persona, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir en una vida tranquila y sosegadamente en toda piedad y dignidad. Ejemplo que está ocurriendo en este momento. Amén, de muchas protestas a nivel del país entero por un acto que se interpreta, un acto, amén, de injusticia que tal vez se debe a un exceso de fuerza policial. No importa, amén, este hecho siniestro ocurrió en el país y ha consternado al país entero y hay manifestaciones en contra de este hecho sangriento porque el país quiere que se establezca un nuevo orden. Nosotros tenemos que orar por la paz del país, porque la paz del país es nuestra paz. Mientras más intranquilidad llegue a nuestro estado, a nuestra ciudad, más difícil es para la iglesia. Amén, porque puede la iglesia resultar lesionada o puede afectarse en los programas de evangelización, los programas de acción social, los programas comunitarios, amén, que nosotros estamos desarrollando. Por lo tanto, tenemos que orar por la paz de la ciudad, por la paz del país, para que no ocurran hechos semejantes a esto, para que no ocurran más matanza en las escuelas, para que no ocurran más muertes de una forma u otra, para que este sentimiento de intranquilidad, amén, la ciudad enardecida sea aplacado y que vuelva todo a la tranquilidad, porque la paz de la ciudad es también nuestra paz. Y por eso dice el apóstol Pablo, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Alabado el nombre del Señor. Y por eso es que nos manda a orar por la ciudad, a integrarnos también en la ciudad. Ahora pasamos a Deuteronomio capítulo 15, búsquelo en su Biblia, de Jeremías 29, que fue la carta que Jeremías, el profeta Jeremías, le mandó a los que estaban en el exilio en Babilónica. Ahora pasamos a la ley, a la Torah, amén, y habla de leyes sociales de la iglesia o leyes sociales del pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 15, verso 7 en adelante. Alabado el nombre del Señor. Así que busquen su Biblia, abra su Biblia, Deuteronomio capítulo 15, para que pueda leer juntamente con nosotros lo que estamos ahora contemplando. Alabado el nombre del Señor. La pobreza en el pueblo. Cuando habla de leyes sociales, está hablando de leyes, amén, de pobreza, de sustentar a aquellos que están en necesidad. ¿Qué es la pobreza? Nos preguntamos nosotros. Es uno de los grandes temas de la Biblia y una de las grandes preocupaciones del ser humano en toda la historia. Y muchos hombres buenos han tratado de buscar solución y aparentemente no la han encontrado. Platón ideó una ciudad utópica, una ciudad perfecta, tanto en su diseño y organización social, como también en su estructura social, donde todas las necesidades del hombre serían cubiertas. Y en esa ciudad utópica, amén, los filósofos dirigían la ciudad, los soldados protegían la ciudad, amén, y los trabajadores aportaban la mano de fuerza para sostener la economía de la ciudad. Habían diferentes clases sociales y cada clase social colaboraba con el bienestar de la ciudad en una u otra forma. Karl Marx pensó que el sistema, amén, estaba roto y que los poderosos habían dañado todo el sistema político del mundo entero. Y por lo tanto, él consideró que la única solución era crear una clase de proletarios, amén, de trabajadores, donde los trabajadores serían dueños de los medios de producción y que esto terminaría en la pobreza. Y se formó de esta forma el socialismo, el comunismo, y sin embargo el sistema ideado por Karl Marx y luego por Lenin
fracasó absolutamente. En Estados Unidos de América se levantó, se forjó bajo la idea del gran sueño americano de formar una sociedad igualitaria con iguales derechos para todos e iguales oportunidades. Y sin embargo, la movilidad social en Estados Unidos es prácticamente nula. Cuando hablamos de movilidad social, nos referimos, por ejemplo, que una persona tal vez ahora mismo se encuentra en la clase de la pobreza, pero que la ciudad le brinda oportunidades para ir avanzando, ya sea por el trabajo, ya sea por los estudios, y que pueda subir poco a poco a una clase un poquito más alta y experimentar mejoría. Y tal vez al momento de darle, que pueda darle alguna herencia a los hijos, y que los hijos de una generación a otra comiencen a mostrar, amén, que pueden ir ascendiendo en la clase social. Pero una comunidad donde usted nace pobre y muere pobre porque no hay ninguna oportunidad, hay cero movilidad social. Y cuando se formó Estados Unidos, era abriendo puertas para aquellas personas desamparadas del mundo entero que vengan a este país a obrar, amén, a labrarse un nuevo futuro, una nueva esperanza, porque ya las oportunidades en Europa estaban cerradas. El que nacía pobre moría pobre y jamás podía cambiar su situación social. Y por lo tanto, este nuevo país abrió la puerta y creó una nueva esperanza. Pero con el tiempo, la movilidad social se fue disminuyendo hasta el momento que ahora cuesta lucha poder moverse de una situación a otra. Pero, ¿qué vamos a hacer con la pobreza? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué consejos da la palabra de Dios para nosotros erradicar la pobreza? Veamos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cuál es el origen de la pobreza? El gran dilema de la pobreza, al parecer, no tiene solución porque es bastante complejo. A veces se culpan a los pobres la situación, y eso es muy común. Amén. Aquel que tiene entiende que aquel que no ha tenido, que no alcanza una posición social, es por su responsabilidad. Son haraganes, son débiles, no les gusta trabajar, siempre están en vicio, les gusta meterse en problemas. Así que, lógicamente, que aquellos que están pobres y no salen de su condición, ellos dicen que ellos son su responsabilidad. Es fácil tal vez decir esto, amén, porque nosotros hemos nacido en una clase privilegiada. Pero aquel que nace en la pobreza le es difícil moverse a otro nivel social porque primeramente hay aspectos culturales que dominan sus pensamientos, hay aspectos económicos que dominan sus pensamientos y eso tienen que romperlo para poder subir a otro nivel social. Otros dicen que la pobreza no es pecado, es un castigo de Dios. Lógicamente que no es un castigo de Dios. Podemos entender que la pobreza vino al mundo a causa del pecado, pero la gente no está pobre porque sea pecadores, porque muchos nacen pobres, amén, y sus padres fueron pobres, y así hay un círculo vicioso de pobreza, y en cada ciudad con mucha prosperidad, por más próspera que sea, toda ciudad tiene un cordón de miseria que rodea la ciudad en el cual tenemos que trabajar. Otros dicen que la pobreza es una virtud. Amén, eso es tal vez verdad. Yo soy pobre pero honrado. O que se cita la Biblia que dice, bienaventurados los pobres, y nos sentimos también orgullosos de ser pobres. No te siento orgulloso de ser pobre. Esa no es la situación, no es la condición que Dios quiere para ti. Recuerda la oración de David. Señor, no me hagas tan pobre que yo pueda maldecirte, o sea, que me pueda olvidar de ti, ni me haga tan rico que me olvide de ti. Amén. Y el apóstol Pablo, sin embargo, expresó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir escasamente. Amén. De acuerdo a lo que recibo, de acuerdo a los ingresos que percibo, pero también sé vivir en abundancia. Ni una cosa ni otra me va a dañar el testimonio o va a dañar mi corazón, porque yo sé en quién he confiado. Por lo tanto, la pobreza no es un pecado, la pobreza no es una virtud, la pobreza no es culpa de los pobres. Amén. Otros dicen que la pobreza es culpa de los ricos y los poderosos. Amén. De este mundo. Otros dicen que la pobreza es culpa del sistema. Los sistemas injustos que mantienen la opresión del pobre y las desigualdades sociales.
Alabado el nombre del Señor. Otros dicen que la solución es quitándole todos los recursos a los millonarios, a los ricos y darse a los pobres, porque si los repartimos hay alimento para todos. Lógicamente, pero ¿hasta cuándo van a durar esos alimentos? Hasta que se gasten y luego nadie podrá dirigir la economía y la economía irá decayendo y entonces no habrá ricos y todos seremos pobres. Esa no es la solución. Hay que buscar soluciones más sabias, amén, para el sistema de pobreza que impera en el mundo. La Biblia nos enseña que la pobreza, las enfermedades, la muerte, etcétera, entraron a este mundo a consecuencia de una única causa, el pecado. Así que no es el pobre, no es el rico, no es el sistema. El culpable de la pobreza es el pecado. Génesis 2:17. Y por lo tanto, mientras impere en este mundo el pecado, habrá pobreza. Y por eso, Deuteronomio 15:11, lea conmigo. Deuteronomio 15:11, que nos advierte. Dice, porque no faltará el menesteroso en medio de la tierra. Menesteroso habla de Ebión, que significa pobre, indigente. Amén, aquel que no tiene para vivir, no tiene un techo, no tiene alimento para sostenerse. Ebión, no faltará Ebión, pobre, indigente, en medio de la tierra, en medio del país, en medio de la ciudad. Lo dice Deuteronomio 5:11. Y en Mateo 26:11, Jesucristo dijo, porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros. Igual se repite en Marcos 14:7 y Juan 12:8. Por lo cual, Dios, consciente de esta calamitosa realidad humana, estableció en la Biblia mandamientos sociales y humanitarios para proteger a los pobres, al menesteroso, al huérfano, al extranjero, a la viuda, en contra de las avaricias de los poderosos y en contra de las injusticias sociales. Dios quería crear en Israel, Dios quería crear en su pueblo una comunidad de igualdad y una comunidad donde impere la justicia social. Y esto lo hizo a través de sus leyes. Y por lo tanto vamos a ver algunas leyes de justicia social que Dios estableció en la Torah o en los mandamientos que le dio a Moisés, que podemos señalar que están contenidos en los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Alabado el nombre del Señor. Veamos pues un resumen de estas leyes de justicia social que Dios impuso en su pueblo Israel. En primer lugar, Dios puso un año de remisión. Año de remisión. Cada 7 años los deudores, las deudas y las obligaciones financieras eran condonadas, eran perdonadas. De esta forma se protegía a los débiles de las injusticias sociales y se establecía un equilibrio o se establecía, amén, una forma de igualdad para que el pobre saliese de su situación calamitosa. Cada 7 años había una bancarrota, por así decirlo. Amén. Cada 7 años se establecía un borrón y cuenta nueva. Una oportunidad, amén, de hacer justicia social de forma automática porque la ley así lo establecía. Deuteronomio 15, verso 1 hasta el 60. La ley de préstamo a los pobres, que obliga a las personas más pudientes a prestar y dar al pobre generosamente, que vamos a verla en pocos minutos. Amén. Ahora, Deuteronomio 15, 7 al 11. La ley sobre los esclavos, que establece que aquel que fue hecho esclavo a causa de una deuda recobraría su libertad en el año de la remisión. O sea, 7 años solamente podría durar la esclavitud de esa persona. Y por lo tanto había una ley de remisión. La ley en contra de la usura o préstamos con intereses, que prohíbe cobrar interés a los pobres. Muy lindo, ¿verdad? Que el pobre tenga la oportunidad de acceder, amén, a préstamos blandos, a préstamos no blandos, sino préstamos con celo e intereses. Deuteronomio 23:19. Leyes humanitarias que permiten a los pobres satisfacer su hambre, comiendo de los sembrados agrícolas, de las viñas, de las mies. Amén. Podían comer cuanto ellos quisiesen, pero no podían llevarse a su casa
cargar alimento para su casa. Simplemente, si tenían hambre, podían entrar a cualquier cultivo agrícola, comer, saciar su hambre y proseguir su camino. La ley de las prendas, que establece que si el hombre fuere pobre, el prestamista deberá devolver la prenda que tomó en garantía al caer la noche. La ley del jornalero, que prohíbe oprimir al jornalero pobre, abusar de su trabajo o de su salario. La ley de la gavilla, que establece que las gavillas que se queden en el campo después de la cosecha no podrán ser recogidas, sino que serán dejadas para que el pobre, el huérfano, el extranjero y la viuda tomara de ella a como ellos quisieran. Estas leyes indudablemente eran una ley de protección en contra de los pobres y para fin de brindar oportunidad que el pobre pudiese salir adelante. De esas 8 leyes que mencionamos, queremos hacer mención específicamente a Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 11, que establece el préstamo a los pobres. Y dice el proverbio que el que presta al pobre le presta a Dios. Porque el que presta al pobre, amén, lógicamente no sabe si el pobre le va a poder pagar. Y por lo tanto dice que debe ser sin intereses, amén, porque el pobre apenas tal vez tenga para devolver lo que tomó prestado. Y por eso el que presta al pobre está prestándole a Dios. Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 11, que nos dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, ebión, menesteroso, indigente, amén, de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Wow, una lección importante este versículo 1. Van a la tierra prometida que fluye leche y miel. A la tierra de la abundancia, la tierra de la prosperidad que Dios había prometido. Y ahora Dios le dice, antes que entrar a la ciudad, que a pesar de que es la tierra de la prosperidad, habrán también pobres. Y la gente pensaba que no habían pobres en América. La gente pensaba que cuando pisara América iba a encontrar los $10, $20 en la calle tirado y que lo iba a patear con los pies porque había tanta abundancia que no sabríamos qué hacer con ella. Y ahora el sueño americano para muchos se ha convertido en una pesadilla americana. No importa qué ciudad sea, no existe una ciudad donde no haya pobreza en el mundo. Eso lo dice las Escrituras. Ojalá, amén, pero sabemos de parte de Dios. Sabemos de parte de Dios que la pobreza va a durar en la tierra mientras impere el pecado. Cuando Cristo venga en la nueva Jerusalén, cuando Cristo venga en el milenio, ahí sí estoy consciente que no habrá pobreza porque es el gobierno de Dios directamente. Pero mientras el hombre esté en la tierra gobernando, amén, habrá pobreza lamentablemente. Y ahora dice la nueva Jerusalén. Ahora está hablando la tierra prometida. Cuando entre la tierra que Dios te va a dar, la tierra la promisión, la tierra la promesa, la tierra la abundancia, la tierra que fluye leche y miel, aún en esa tierra habrán pobres, habrán mendigentes, habrán menesteroso en medio de tus ciudades. Y ahí le dice, no endurezcas tu corazón, ni cierre tu mano contra el pobre. Wow, sino abrirás tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. El que tome de ti prestado no se lo rehúse, dijo Jesucristo. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des. Y alguna gente dice, ¿y por qué no prospera? Por duro, por tacaño, por avaro. Amén. Dios nos bendice muchas veces para que nosotros compartamos la bendición con los demás. Y muchas veces tenemos que hacer renovación de nuestros armarios, de nuestros closets, de cosas que no estamos usando, que tenemos de sobra en abundancia, pero no queremos compartirlos con otro. Alabado el nombre del Señor. Y Dios nos manda a compartir. Y Dios nos manda a compartir con otro y no ser avariciosos de corazón. Y esta es la orden del préstamo. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todas tus empresas. Cuando tú cumples con Dios, Dios te va a bendecir. Recuerde que dijo con respecto al diezmo. Probadme ahora en esto, dice Jehová, si yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Amén. Y aquí te dice,
No endurezca tu corazón ni cierres tu mano cuando tu hermano pobre te pide prestado, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que él necesite. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des. Y sigue diciendo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que tú emprendas, en todas tus empresas, Dios promete bendecirte. Deuteronomio 15:9. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, está cerca el año séptimo de la remisión, y mires con mal ojo a tu hermano menesteroso. Y eso es con malicia, porque si falta tal vez 2 meses o 3 meses para el año de la remisión, donde todas las deudas son perdonadas y le prestas al pobre, entonces significa que lo que le está prestando será perdonado y tú vas a perder lo que le esté prestando. Y por eso dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, está cerca el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te contará por pecado. Oiga eso es grande. No prestar al pobre puede ser contado como pecado. Y uno dice, yo soy justo, yo no soy pecador, y sin embargo cada vez que nos rehusamos a compartir con otro que esté en necesidad y estamos cerrando nuestro corazón al pobre, estamos cerrando la puerta a la bendición de nuestras vidas. Cuando hay pobreza en la ciudad y nosotros como iglesia volteamos la cara, no queremos ver la pobreza, menospreciamos al indigente, menospreciamos al pobre. Alabado el nombre del Señor. Hacemos como que no existen estas calamidades en nuestro contorno y simplemente como Dios nos ha dado una buena posición, estamos satisfechos y contentos y nos olvidamos de esas cosas. ¿Dónde está la compasión y el amor hacia el pobre? Y dice la ley de remisión, en el año séptimo nunca deberá desalentar a dar al pobre, sino que siempre debe dar a aquellos que están en necesidad. Quizás la ley desanime a prestar a los pobres, pero este tiempo, y por eso Dios dice, amén, que el pueblo debe ser generoso y prestarle a aquel que tiene necesidad. Y pasamos ahora, amén, de Deuteronomio 15 pasamos ahora al Nuevo Testamento, a lo que dice la Biblia puntualmente a la iglesia cristiana acerca del servicio a los demás, acerca del servicio comunitario. Estos fueron tal vez antecedentes históricos que hemos visto. Jeremías 29, la carta de Jeremías a los expatriados en Babilonia, Deuteronomio 15 y amén, y el libro de la ley completa, tantas leyes preciosas en protección de los pobres. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, sirviendo sin acepción de personas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El deber social en los evangelios. Los evangelios, más que ningún otro libro del Nuevo Testamento, resalta la labor social del creyente. Jesús señaló que la pobreza tiene un carácter, es una característica del presente siglo. Y por eso dijo, porque los pobres siempre lo tendrán con vosotros. Marcos 4, Mateo 26, 11, Marcos 4, 7 y Juan 12, 8. En el Sermón del Monte, Jesús le da un mandamiento a sus discípulos. Oiga, ¿qué mandamiento? Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso va conforme a Deuteronomio capítulo 15, verso 11 en adelante. La ley del préstamo a los pobres. Así que es confirmada por Cristo para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Lógicamente, si tienes para hacerlo, porque si no tienes, no es un compromiso que tú estás haciendo de tomar prestado para prestarle a otro. Amén. O dejar tal vez el pan de tus hijos para dárselo a otro que te ha pedido prestado. Por lo tanto, hay que ser sabio cuando interpretamos las escrituras. Alabado el nombre del Señor. Si tienes para hacerlo, amén, debes hacerlo porque esa es la voluntad del Señor. Número 3, dar al pobre es presentado como un deber cristiano. Mateo 5:46.
Pues si les das a una persona que tiene, amén, le das obsequio, le das regalo, amén. Eso mismo hacen los publicanos y pecadores. Pero cuando lo hace con el pobre que no puede devolverte el regalo que tú les estás dando, eso hacen los hijos de Dios. Mateo 5:46. Pero también Jesús anima a los creyentes a hacer tesoros en el cielo, no a poner mucho dinero en banco. Eso es necesario porque tenemos una economía y para poder controlar la economía necesitamos controlarla de una cuenta bancaria y poder aumentar así nuestros ingresos, poder sostener a la familia y hacer provisión sabiamente. Pero recuerda, las fortunas no se hacen en la tierra, sino se hacen en el cielo. Y por esa razón Dios nos anima, amén, a no amar al dinero, a tener una actitud correcta hacia el dinero. En Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores, o amarás a uno y odiarás al otro. No puedes servir a Dios y la riqueza. Si tu corazón está en la riqueza, entonces tú le sirves a la riqueza. Si tu corazón está en Dios, entonces tú le sirves a Dios. Y por lo tanto me dice, donde está tu corazón, ahí también, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Por lo tanto, Dios nos dice que no pongamos nuestro corazón en la riqueza, sino que pongamos nuestro corazón en el Señor, y de esta forma nosotros estaremos haciendo tesoro en el cielo. Cuando le das al pobre, tú estás ahorrando en esa cuenta que tienes en el cielo abiertas para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es en los evangelios. Lucas señala que compartir con los que están en necesidad es el fruto de una verdadera conversión a Dios. Y por eso cuando vemos que Juan el Bautista predicaba, él decía en Lucas 3:11, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Y el que tiene que comer, dele, comparta con el que no tiene que comer. Y eso es Lucas 3:11. En Mateo encontramos el joven rico, la historia del joven rico. Y Jesús resalta en esta historia la necesidad de ayudar, amén, a aquellos que están en necesidad. Y sobre todo en Lucas, otra vez que hace mucho énfasis a los que están en necesidad, este evangelio. Lucas otra vez en el capítulo 10, verso 25 al 37, señala una parábola de gran importancia, que es la parábola del buen samaritano. Y Jesús establece las implicaciones sociales de aquel que dice que ama al prójimo. Si tú amas al prójimo, entonces tú vas a ayudar a tu prójimo. Y este es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Pero también el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien preguntó, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es aquel que está en necesidad. Tu prójimo es aquel que está durmiendo en las calles. Tu prójimo es aquel que es indigente. Tu prójimo es aquel que está atravesando por grandes penurias y circunstancias y que tú tal vez le estás dando la espalda. Amar al prójimo es un mandamiento fuerte, pero Dios nos manda, amén, que tenemos que mostrar ese amor al prójimo. Y en el Sermón del Monte de los Olivos es una sentencia muy fuerte contra muchos, amén, que damos la espalda al pobre. Dice, Jesús declara la responsabilidad de dar de comer al hambriento, de dar agua al sediento, de dar ropa al que está desnudo, visitar al que está enfermo, amén, y visitar a los pobres en las casas, en las prisiones, en las cárceles. Y le dirán, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, de cierto a mí lo hiciste también. Y aquellos que le dijo, apartaos de mí. Estos también le dijeron, Señor, nunca te vimos hambriento, nunca te vimos desnudo, nunca te vimos sediento. Por cuanto a uno de estos pequeños no lo hiciste, lo rechazaste, amén, también a mí me estaban rechazando. Y eso está en el Sermón del Monte de los Olivos, o el discurso escatológico de Cristo de Mateo capítulo 25, verso 33 al 46. Igualmente Santiago capítulo 1, verso 27, que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. O sea, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es nula, mala.
Y la religión pura y sin mácula es que visite al enfermo, a las viudas, a los que están presos. Y eso lo dice la palabra del Señor. Deber social en Hechos de los Apóstoles, que es que más no habla del deber social. En el libro de Hechos vemos a la iglesia como una comunidad de amor, donde tenían todas las cosas en común y no había entre ellos ningún necesitado. Hechos 2:45, Hechos 4:32 al 37, lo puede buscar para comprobarlo. La iglesia cristiana primitiva hizo provisión para suplir las necesidades de las viudas que habían entre ellos, las cuales eran bastante numerosas. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. En Jope, una discípula llamada Tabita abundaba en buenas obras y limosnas. Ella hacía túnica y vestido y daba a los pobres. Hechos 9:36 y verso 39. También después vemos que Bernabé y Saulo descendieron a Jerusalén llevando donativos para los hermanos que estaban en necesidad. Hechos 12:25. Y en Hechos 10:35 leemos este mandamiento: más bienaventurado es dar que recibir. Repítalo conmigo: más bienaventurado es dar que recibir. Alabado el nombre del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Todos queremos recibir, pero sin embargo es una bienaventuranza dar. El que da es porque tiene. El que recibe es porque le falta, porque tiene necesidad. Amén. Pero hay personas que son tan ávaros que siempre quieren estar recibiendo. Amén. Y eso es malo delante del Señor. Deber social en las epístolas. El apóstol Pablo señala que en el presupuesto de las iglesias debe incluir ayuda para los hermanos que están en necesidad. ¿Y será cierto eso, pastor? Búsquelo en 2 Corintios 8, 1 al 15. La iglesia debe proveer para aquellos que están en necesidad. En Gálatas 6:10 Pablo dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y a su vez Santiago declara en Santiago 1:27 que dijimos ahorita: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuando dice visitar, no es que usted llegue de visita y diga, tiene un cafecito. No, es que tú le lleves algo, que no vayas con las manos vacías. Visitar al pobre, al huérfano, a las viudas. Amén, llevándole algo, no yendo con las manos vacías. Y guardarse sin manchas del mundo. Santiago 1:27. Y Santiago 2, capítulo 2, versos 5 y 9 dice: Santiago censura fuertemente a las iglesias que discriminan a los hermanos por motivo de su condición social o de su pobreza. Si a tu iglesia va alguien con un traje, amén, que usted sabe que es un traje caro, costoso, amén, y llega otro hermanito tal vez no tan bien vestido, tú le dices al que va trajeado, que va en un buen carro, ven, entra acá, y tal vez los presenta como si fuese un pastor o un evangelista, y el hermanito ni caso le hace ni lo saluda tampoco. Por lo tanto, en la conducta social estamos haciendo acepción de personas. No aprecie a las personas por la forma de vestir o por su dinero, aprécialas por lo que ellos son, porque el amor a Dios es sin acepción de persona. Hebreo 13, 1 al 3 dice: este es un tratado sobre los deberes cristianos y señala 4 deberes en particular. ¿Cuáles son? Rezarte el amor fraternal, y dice: permanezca el amor fraternal. También hace un llamado a practicar la hospitalidad. Ya eso pasó de moda, la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y la hospitalidad no simplemente significa que yo voy a ser amable con las visitas, porque una visita dura tal vez unos minutos, amén, y luego se marchan de nuestros hogares. Pero la oportunidad es recibir personas en tu casa por un tiempo, amén, tal vez una semana, 2 semanas, amén. Pero ya muchos nos hemos olvidado de la hospitalidad. Además, el tema está un poquito delicado, amén, no solamente ahora por motivo del coronavirus, sino por motivo de la delincuencia. El tema se ha vuelto un poquito complicado.
Alabado el nombre del Señor. Y por eso es que la Biblia señala en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 14. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque hay cosas que uno tiene que tomar precaución. Porque si tienes hijas hembra, no puede dar hospitalidad, amén, a una persona en tu hogar. Albergue a una persona en tu hogar si tú no sabes el testimonio o no sabes unas referencias a esa persona. Pero, ojo, hay otras formas de tú hacer hospitalidad que no es poniendo a la persona a dormir en tu casa. Cuando estábamos en Santo Domingo, cualquier visita que nos llegaba, nosotros hacíamos una colecta, un serrucho, una colaboración entre todos. Amén. O un san, como dicen otros. Amén. Y poníamos a esa persona a dormir en un cuarto rentado o dormir en un hotel o amén o en un lugar de paso para darle albergue a esa persona y darle asistencia a esa persona. No puedo aceptar en tu casa, pero te llevo a un hotel, te pago un hotel, te pago unas noches, dos noches, te colaboro con algo, porque de una forma u otra tengo que buscar la forma de brindarte hospitalidad. A los hermanos que son conocidos, que son de la iglesia, también tengo que abrir las puertas de mi casa porque son personas conocidas y por lo tanto no hay ningún peligro para yo hacer hospitalidad con ellos. O sea, hagamos hospitalidad. Hay muchas formas de hacer hospitalidad. Lo que la Biblia dice es que no cierres tu corazón para no ser hospitalario con las demás personas. Y nos llama a practicar la hospitalidad. Número 3, un llamado a visitar a los presos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. A veces no puede ir a la prisión. Pero en tu iglesia hay hermanos que tienen ministerios, amén, carcelarios y que van a la prisión. Así que colabora generosamente con esos hermanos, amén, con esos capellanes que están trabajando en los hospitales, que están trabajando en las prisiones, que están trabajando, amén, en los asilos de ancianos y están trabajando con los indigentes en la calle. Si no puedes hacerlo, no puedes ir con ellos a hacer ese ministerio, por lo menos puedes colaborar para que ellos continúen haciendo ese precioso ministerio de parte de Dios. Y también en nuestras iglesias como pastores podemos establecer esos ministerios en la iglesia. Alabado el nombre del Señor, como también lo tenemos nosotros. Amén. Tenemos ministerio de trabajo social. Amén. Y tenemos ministerio de trabajo con indigentes, de reparto de alimentos. Lo tenemos en la iglesia, pero tenemos que colaborar y brindar nuestro servicio para sostener y mantener esos ministerios que están en nuestra congregación. El llamado a la iglesia del siglo XXI. Como hemos visto, el Nuevo Testamento es claro que el creyente tiene un llamado a servir a los demás, pues la fe sin obra es muerta. Las declaraciones de Cristo, de los apóstoles y el ejemplo de la iglesia primitiva constituyen las bases bíblicas para el llamado de la iglesia a servir a la comunidad. A pesar de muchas iglesias, amén, se resisten a reconocer esta responsabilidad y se rehúsan a integrarse a sus respectivas comunidades. Siempre dicen que yo no soy político, así que no tengo que reunirme con el City Hall, ni me preocupa lo que esté ocurriendo en la sociedad. Eso es falso. Amén. No es visión de parte de Dios. Todos debemos reconocer que el servicio a la comunidad forma parte del ministerio integral, del ministerio total de la iglesia. No somos políticos, ni somos trabajadores comunitarios, ni somos activistas comunitarios, pero tenemos un llamado a servir. Y ese llamado a servir no es desde la óptica del mundo, es desde la óptica de la iglesia y es parte del plan redentor de Dios, amén, para el ser humano. Reflexión número 1. ¿Considera usted que sea necesario que la iglesia del siglo XXI se preocupe de desarrollar una pastoral, es decir, un programa que brinde cuidados a los necesitados? Hay iglesias que trabajan con indigentes, hay iglesias que trabajan con adictos, hay iglesias que trabajan con mujeres abandonadas, iglesias que trabajan con madres solteras, iglesias que trabajan con huérfanos, iglesias que trabajan con asilos de ancianos, iglesias que trabajan en las cárceles, que trabajan en los hospitales. Amén. Hay muchas de estas gamas en nuestras congregaciones. Número 2. ¿Debe la iglesia trabajar en colaboración con las instituciones y agencias que existen en la comunidad para ayudar a los pobres? ¿Podemos hacer contacto con ellos, amén,
y hacer un trabajo mancomunado? Es una reflexión. Número 3, ¿debe la iglesia tomar el reto que el siglo XXI nos está presentando con el aumento de una población de pobres, con un aumento de la población de desamparado, de la población de envejeciente, de mujeres solteras maltratadas, de madres solteras, de abuso infantil, etcétera? ¿Debe la iglesia tomar carta en el asunto y el reto de servir a la comunidad? Es una reflexión que tenemos que hacer a lo interno de nuestra congregación. Cada iglesia tendrá que buscar respuesta a estas reflexiones y a esta interrogante. Resumen y aplicación de la lección de hoy. Conclusiones. Número 1. La iglesia tiene un llamado social que no debe confundir con su llamado evangelístico. Un llamado de servir a la comunidad, de socorrer al pobre y menesteroso y consolar al afligido. Número 2. Esta misión de la iglesia responde al propósito redentor de Dios. Debemos entender que la redención del hombre se realiza tanto en lo espiritual, en lo social, en lo emocional y en lo económico. Recuerde que aquel hombre que estaba, amén, postrado en su lecho, Jesús simplemente le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, atendiendo a lo emocional y a lo espiritual primero antes que lo físico. Y luego cuando la gente comienza a decir en su corazón: este será Dios para perdonar pecado, Dios le dice: y para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecado, a ti te digo, levántate y anda. Es un ministerio integral. Número 3. No obstante, debemos tener siempre presente que la principal responsabilidad de la iglesia es con los hermanos de la propia congregación. Gálatas 6:10. Mayormente a los de la familia y la fe, y que la iglesia debe proveer para sus miembros, así como un padre de familia está llamado a proveer para de sus casas, que dice en 1 Timoteo 5:8, que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Número 4, la iglesia tiene un carácter exclusivo, no inclusivo. La palabra inclusivo significa que caben todo en la iglesia, pecadores, todo el mundo cabe. No. Es un carácter inclusivo, pues un pueblo de Dios, linaje santo, real sacerdocio, 1 Pedro 2:9, por lo que todos pueden entrar y todos son recibidos, siempre y cuando, amén, sean lavados con la sangre de Cristo Jesús. No obstante, la iglesia no puede sustraerse de su responsabilidad social en el mundo, de su contexto social, porque la iglesia es llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y la iglesia hace su trabajo sin acepción de persona. Amén. Por lo tanto, el trabajo de la iglesia es sin acepción de persona. Cuando la iglesia no cumple con su responsabilidad social, se ve afectada su testimonio, pues está llamada a ser luz del mundo, según dice Mateo 5:14-16, y por lo tanto pierde su espacio y su relevancia en la sociedad. Una iglesia que se involucra por la sociedad, que se involucra por la comunidad, que trabaja en la comunidad, es una iglesia que es escuchada, que cuando tiene un reclamo ante la ciudad le oyen, porque esa iglesia tiene un peso específico en la comunidad. Y la palabra apóstol en el Nuevo Testamento no es la primera vez que se utiliza, no es una palabra inventada por Jesucristo. La palabra apóstol usaban los griegos para aquellas personas designadas como enviados especiales de los emperadores a una ciudad o a una región para colonizarla, el apóstol llevaba consigo maestros, llevaba consigo educadores, llevaba consigo militares, llevaba consigo para formar escuelas y para integrar a la comunidad en la lengua, en la cultura griega, formando así buenos y ejemplares ciudadanos, constructores, construir escuelas y hacía todo para edificar nuevas estructuras para el gobierno de Roma, que pudieses emplearlo y así esa región pudiese integrarse al imperio romano. Y cuando dice, vosotros sois mis apóstoles, mis enviados, mis comisionarios especiales para establecer el reino de Dios donde quiera que vaya, así como apóstol de Cristo, tome posesión de la ciudad en que usted se encuentra, lleve la cultura cristiana, el evangelio del reino, predíquelo, implántelo y déjese, por lo menos antes en los manuales pastorales que yo tuve la oportunidad de leer por los 84, cuando me hice ministro ordenado en el 84, amén,
se me dio un manual y decía, tan pronto te instalen en una iglesia, vete al gobernador, vete al síndico de la ciudad, vete al City Hall y preséntale una carta que tú eres el nuevo pastor de esa congregación, para que ellos te reconozcan y que sepan a quién dirigirse cuando vayan a esa congregación. O sea, haz acto de presencia ante las autoridades para que sepan que ahí llegó un siervo de Dios, un hijo de Dios, amén, que puede servirle a la comunidad, pero también que está llamado a ser apolítico, que está llamado a ser, a que está por encima de la política, es suprapolítico, supranacionalista, porque está por encima de esos menesteres, amén, y simplemente no va ahí para hacer política, sino para orientar, para llevar la palabra de Dios y para llevar el consejo sano que el Señor le está enviando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta palabra ha sido de edificación para ti, compártelo con otro. A mis amados hermanos que están en sintonía con nosotros, muchas bendiciones en el amor de Cristo Jesús. Amén. Como dice la Biblia, escucharlo todo, retener lo bueno. Amén. Pero espero que lo retengan todo en el nombre de Cristo Jesús. Lo que sea útil para su congregación, reténgalo. Amén. Lo que sea útil para otro hermano, compártelo en el nombre de Cristo Jesús. Simplemente son reflexiones, amén, que hemos presentado para tu edificación. Si te es de provecho, amén. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Bendición sobre todo a la iglesia de la 36, mis amados hermanos. Este domingo estaremos con ustedes compartiendo, amén, y gozándonos en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos, amén. Y bendiciones de parte mía, de mi querida esposa Elida, que está aquí siempre con nosotros, ayudándole a transmitir, y de Mateo también, amén, como también de toda mi familia. Los hermanos aquí que están en Miami, los que están en otros estados, en otros países, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.